hacer el tema de crisis adrenal, lo que tendría a ser crisis adrenal. A ver, empezamos. Bien, primero, no existe una definición consensuada basada obviamente en pediatría. Todos los informes que hemos recogido realmente son basados en experiencia finalmente en pacientes adultos. Entonces, para empezar, que no existe una definición universalmente aceptada para crisis adrenal en pediatría. Pero tiene obviamente muchos objetivos y muchas valoraciones. Realmente es un episodio agudo, potencialmente mortal, que va a conllevar obviamente en un paciente previo a una insuficiencia suprarrenal. Se puede definir también como un cuadro de una manifestación más grave, más severa de una insuficiencia suprarrenal, pero realmente va a compartir síntomas en estados, por ejemplo, hipoadrenales más leves. O también se puede considerar, según la Sociedad Española, frente a una crisis adrenal, como una condición aguda, realmente como una emergencia médica, ya que va a inducir finalmente un cuadro de shock, finalmente asociado a su cuadro de hipovolemia, sin importar obviamente el tema de que va a haber hiponatremia, hiperpotasemia, incluso hipoglicemia. Entonces, anteriormente, desde 2002, ya había una definiciones previas que condicionaba que es cualquiera de los siguientes síntomas que van a presentar o signos de estos pacientes. Hay letargia, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, dolor abdominal y obviamente hay una hipoglicemia que siempre van a remarcar que no tiene una explicación obviamente fundamentada. Pueden tener los pacientes pediátricos cuadros de convulsiones y finalmente van a estar asociados con una condición previa que siempre va a ser finalmente una insuficiencia adrenal. El 2016 se define como una condición, obviamente, o una enfermedad realmente aguda crítica que va a estar condicionada por una expresión finalmente de severidad. Ellos van a presentar entonces hipotensión, shock, disminución finalmente de la conciencia, letargia y finalmente también siempre se asocia el tema de la hipoglicemia no explicada. Si nos damos cuenta, en ambas definiciones hablan de que el paciente llega a un cuadro de shock o finalmente de hipotensión, más obviamente el compromiso hidroelectrolítico asociado finalmente a un cuadro de hipoglicemia que no tiene finalmente una explicación por parte de la condición clínica. En 2016 se hace otra definición, donde igual se sigue hablando de un paciente con deshidratación, con tener expresión de electrolitos como hiponatremia e hipercalemia. Entonces, en resumen, ha sido cambiante realmente el cuadro de las definiciones durante los años, y se saca una revisión en que encontramos esta de acá. Una nueva definición finalmente para crisis suprarrenal. Las definiciones anteriores hablaban bastante que el paciente debería estar en shock o debería estar finalmente con grados de hipotensión. Sin embargo, se define actualmente como un cuadro agudo realmente asociado con una alteración hemodinámicamente. Este paciente puede tener un compromiso hemodinámico expresado, ya sea como una hipotensión, porque recordemos que los pacientes pediátricos no suelen expresar constantemente o de forma frecuente la hipotensión, y puede haber ya una expresión finalmente de una taquicardia sinusal, de acuerdo obviamente para el grupo y finalmente para la edad. Esto va a estar sumado entonces más un compromiso hidroelectrolítico, como una hiponatremia e hiperpotasemia, más una hipoglicemia realmente que no es atribuible a una condición u otra enfermedad. Entonces, esto va a significar que después de la administración de corticoides parenterales va a haber un cuadro de resolución. Además, va a tener síntomas abdominales agudos, niveles alterados, por ejemplo, el compromiso de conciencia, puede estar asociado a náuseas y vómitos y un cuadro de dolor abdominal, y en los pequeños y sobre todo en los bebés va a haber una mala alimentación. Ahora, esta misma revisión nos hace un hincapié en algo muy importante. Cuando los pacientes tienen síntomas de una insuficiencia adrenal, pero sin manifestación realmente grave, porque hemos dicho que es una manifestación grotesca, severa, grave, aguda, porque es una emergencia, se recomienda utilizar el término de una sintomática con síntomas leves. ¿Y qué cosas serán los síntomas leves? Los síntomas leves van a ser mareos, náuseas y malestar, obviamente, y finalmente mala alimentación. Entonces, nos encontramos frente a una insuficiencia adrenal sintomática, pero leve. Y la crisis adrenal sería una insuficiencia adrenal grave o con unas manifestaciones que pueden conllevar al paciente a una alteración hemodinámica como hipotensión o taquicardia sinusal, más un compromiso hidroelectrolítico con hiponatremia y hiperpotasemia, más un compromiso finalmente de hipoglicemia. Parte realmente desde este punto, que es la insuficiencia. La insuficiencia es la incapacidad de la glándula adrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, sobre todo obviamente el tema del cortisol, tanto en una situación basal y sobre todo todavía en una situación finalmente de estrés. Así como existe el tema de insuficiencia cardíaca, donde hay una, haciéndole de modo ejemplo paralelo, la incapacidad del corazón para obviamente bombear adecuadamente el volumen de sangre, aquí también la glándula suprarrenal es incapaz obviamente de tener secreciones adecuadas de cortisol para mantener el estado basal y finalmente el estado de estrés. Entonces, la epidemiología basado en la crisis adrenal. Entonces, es más frecuente en que en los pacientes que tienen obviamente
con insuficiencia suprarrenal. Segundo, la incidencia aproximadamente abarca entre 5 a 10 por cada 100 pacientes al año, pero una vez más te dice, pacientes con insuficiencia suprarrenal. Tienen una tasa de mortalidad en promedio entre 0,5 por cada 100 pacientes al año. Y la incidencia, sobre todo en pacientes pediátricos, se ha observado que va a 6,5 por cada 100 pacientes. Y predomina sobre todo en los pacientes que tienen condiciones como una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, los niños con hiperplasia suprarrenal congénita, que se va a describir posteriormente, parecen tener un cuadro de propensión o de facilidad para desarrollar finalmente una crisis adrenal. Y esto obviamente es experimentado en múltiples eventos que van a llevar constantemente a una crisis adrenal. Avanzamos, entonces tenemos aquí, hay un estudio retrospectivo que obviamente hemos encontrado, donde marcan lo siguiente, cuál ha sido la incidencia y obviamente el grupo más afectado. Entonces los grupos con crisis adrenal tienen, obviamente, en el grupo de 1 a 4 años, han sido frecuentemente observados en pacientes mujeres. Y el grupo que han desarrollado crisis adrenal, en el caso de los padres, se ha observado frecuentemente entre niños de los 5 hasta los 14 años. Ambas gráficas nos van a mostrar, por ejemplo, aquí tenemos el grupo, obviamente, de las mujeres que van a presentar en el promedio de 1 a 4 años, tenemos la expresión, obviamente, en mayor porcentaje. Por el otro lado, vamos a tener el grupo, obviamente, de los varoncitos, que en promedio de los 5 hasta los 14 años van a expresar mayor porcentaje, finalmente, de incidencia. Entonces, en resumen, de 1 a 4 años, las mujeres, y a partir de los 5 a los 14 años, ha habido mayor, obviamente, preponderancia por parte, finalmente, de los varones. Glándula suprarrenal. Recordemos que va a tener dos zonas importantes, una parte obviamente medular y una condición llamada obviamente la corteza, de donde va a salir obviamente todo el compromiso. Entonces, la corteza va a estar segmentada en 3 regiones, hablamos finalmente de una zona glomerular, que tiene la capacidad finalmente de liberar o de formar minerocorticoides, y el ejemplo obviamente hormonal va a ser la aldosterona. La zona fascicular, estamos hablando finalmente del glucocorticoides, y el más importante tenemos cortisol, corticosterona y cortisona, y el representante de la zona fascicular, que es un glucocorticoide, va a ser finalmente el cortisol. Y la última zona, que vendría a ser la zona reticular, obviamente va a formar andrógenos, que tienen finalmente la capacidad de actuar como un estimulante masculinizante. Y aquí está la famosa dihidroepiandrosterona. Y también no nos olvidemos, obviamente, de la zona medular, que va a estar caracterizada, obviamente, por hormonas que van a responder como capacidad simpática, como la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, para resumir esta gráfica, tenemos que entender que el compromiso va a ser localizado en la parte de la corteza, un mineralocorticoide, aldosterona, glucocorticoide, cortisol, son los dos desencadenantes que finalmente lo vamos a ver a posterior. Entonces, ¿listo? Avanzamos. Listo. Este es el proceso de formación de las hormonas esteroideas. Estamos hablando del proceso de la esteroidogénesis. Todo nace a partir, obviamente, del primer precursor que realmente va a ser el colesterol. Importante recalcar aquí la funcionalidad de esta proteína que se llama la proteína STAR, que tiene la capacidad finalmente de llevar al cortisol finalmente hacia la mitocondria e iniciar todo el proceso. Bien, vemos aquí la proteína STAR, que va a iniciar finalmente el proceso, va a conducir y va a conllevar al colesterol finalmente hacia la mitocondria. Todo este proceso ocurre mediante un proceso de cadenas enzimáticas. Entonces, el colesterol llevado por la proteína STAR y mediante la acción del CYP11A1 se va a convertir finalmente en un demás obviamente hormonas con capacidad esteroidea. Quiere decir que si participa la enzima 3-beta hidroxilasa, se va a convertir la pregnenolona en progesterona. Pero si la pregnenolona va a ser activada, o perdón, dicho desencadenada por una actividad enzimática, la 17-alfa hidroxilasa, se va a convertir en una 17-hidroxipregnenolona. Entonces, una vez que nos encontramos ya con la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona, participa una enzima totalmente importante que se llama la 21-hidroxilasa. Lo que va a hacer es convertirla en deoxicortisona. Pero si estuviéramos hablando de la hidropregnolona, lo va a convertir realmente, perdón, la 17-hidroxiprogesterona, mediante la acción de la 21-hidroxilasa, se va a convertir en una 11-deoxicortisona. Entonces, es importante entender esto, porque finalmente va a ser la capacidad enzimática, porque a raíz de esta capacidad van a empezar finalmente a desarrollarse las demás hormonas. Entonces, la deoxicortisona avanza a cortisona,
y finalmente, mediante la acción de la sintetasa aldosterona, se convierte en 18-hidroxicortisona, y finalmente obtenemos, mediante la sintetasa aldosterona, la famosísima hormona llamada aldosterona. Por el otro lado, la 17-hidroxiprogesterona avanza obviamente mediante la acción enzimática de 21-hidroxilasa a 11-hidroxicortisol y finalmente convirtiéndose en cortisol. Y por el otro lado tenemos la 17-hidroxipregnenolona, mediante la acción obviamente de la 17 y 20 aldosterona, que va a convertirse en una testosterona. Entonces, este mecanismo es totalmente importante para entender posteriormente las demás cadenas enzimáticas. Entonces, ¿qué ocurre si en una condición clínica se bloquea o no hay, obviamente, o ocurre la mutación finalmente de esta enzima, de la 21-hidroxilasa? Recordemos que esto no solo actúa en forma paralela, es una condición finalmente sinérgica. Entonces no va a avanzar a este proceso de formación. No se va a formar entonces deoxicortisona ni tampoco obviamente deoxicortisol. Y si no se forman, entonces no va a haber aldosterona, tampoco va a haber cortisol. ¿Y cuál va a ser el metabolito o el sustrato que va a estar en aumento? Van a ser obviamente la hidroxiprogesterona, de 17 hidroxiprogesterona se va a encontrar aumentada. ¿Por qué? Porque recuerda que la progesterona no es solo vertical, también tiene una función dinámica. Por lo tanto, va a avanzar a una 17 hidroxiprogesterona, esta va a una 17 hidroxipregnenolona y finalmente convirtiéndose otra vez en una androstenediona y finalmente aumenta en grandes concentraciones. ¿Listo? Entonces avanzamos y vemos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces el hipotálamo tiene la capacidad finalmente de ordenar, de liberar finalmente la hormona liberadora de cortipotropina y dar la orden a la glándula pituitaria o localizada en la zona adrenal para que, perdón, en la zona de la adenohipófisis, para que forme finalmente la ACTH. La ACTH va a la glándula adrenal, ordenándole finalmente la formación y la liberación finalmente de cortisol. Pero los picos altos de cortisol lo que van a hacer es generar obviamente un feedback negativo. Entonces el mismo cortisol que se ha liberado en grandes cantidades va a ser el mecanismo de bloqueo o de feedback negativo. Va tanto a la pituitaria como también lo que hace realmente a la glándula del hipotálamo. Esta gráfica nos va a mostrar cómo se observa la liberación de cortisol en un paciente crítico. En una fase aguda, recordemos que la liberación de ACTH va a estar marcada obviamente por zonas, va a depender del ciclo circadiano y también tiene una liberación pulsátil. Entonces, en una condición aguda, vamos a ver que la curva de color azul, que es la liberación de ACTH, está altamente elevada y obviamente como consecuencia también va a estar elevado obviamente el cortisol total, que es obviamente la parte rojita, y el cortisol libre van a estar altamente elevados en una condición aguda. Pero ya en una condición subaguda, quien empieza finalmente a decaer va a ser el ACTH. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el cortisol en altos niveles lo que va a hacer es generar obviamente un feedback negativo. Entonces va a bloquear al hipotálamo y también va a bloquear a la hipófisis. En funciones elevadas, tanto el cortisol total y el cortisol libre. Cuando ya se hace un tiempo obviamente crónico, si se dan cuenta, el punto de corte de la ACTH ya está disminuida, el punto de corte del cortisol total y el cortisol libre están disminuidos. Y vuelven a elevarse obviamente una vez que el paciente se recupera de su condición crítica. Entonces, una vez más, explica cómo el cortisol hace el feedback negativo, disminuyendo finalmente la concentración de ACTH. Y importante ahora hablar de la POM. Si bien es cierto, hemos hablado del eje, pero recordemos que la falta de retroalimentación negativa quiere decir que el cuerpo asume como obviamente que no hubiera cortisol. Entonces, frente a esa desesperación, lo que condiciona es un aumento finalmente de ACTH. Pero el ACTH no viene sola. La ACTH se forma obviamente desde la pro-opiomelanocortina. Entonces, este gen realmente de la pro-opiomelanocortina se va a cortar, se va a escindir, se va a formar un pro-ACTH. El que va a actuar realmente sobre la glándula suprarrenal, y por otro lado tenemos obviamente la LMSH, que realmente sería la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, ¿qué decimos? La falta de realimentación por parte del cortisol, el cuerpo asume como que no tuviéramos cortisol, que realmente no lo tienes, pero asume que falta ACTH. Y el proceso de formación de ACTH no viene sola, viene obviamente unida con el gen de la hormona estimulante en melanocitos. Entonces, ambas derivan finalmente de un mismo precursor y la propia opiomelanocortina. Finalmente con la hormona estimulante de melanocito, van a condicionar ¿qué cosa? Hiperpigmentación. Por eso los pacientes obviamente hacen cuadros de hiperpigmentación en la piel, en mucosas, en los pliegues cutáneos, en la axila, en la ingle, en las encías y también en las zonas de cicatriz.
Ahí vemos obviamente cómo se han hecho el corte y las excisiones finalmente. Aquí vemos obviamente el MSH, que es la hormona estimulante de melanocytos. Esto explica por qué finalmente existe una pigmentación en los pacientes con insuficiencia adrenal de característica primaria. Listo. ¿Y qué hace el cortisol entonces? El cortisol, recordemos que tiene un tiempo de vida media en promedio 90 minutos. Tiene múltiples funciones. Sobre todo, importante, vamos a hablar. Recordemos que tiene una capacidad de inhibir la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Tiene la capacidad de aumentar la tasa de filtración glomerular a nivel renal. Aumenta, sobre todo, aumenta la lipólisis. Y lo que va a hacer es modular finalmente el tono emocional y la vigilia. Pero importante a nivel hepático. Recordemos que lo que va a hacer el cortisol aumenta el proceso de la gluconeogénesis. Y finalmente lo que va a hacer, aumenta la producción de eritrocitos, aumenta la capacidad de neutrófilos y también obviamente de las plaquetas. Y eso es lo que llama la atención. Entonces lo que va a hacer el cortisol es conservar finalmente el gasto cardíaco, pero lo hace de manera sinérgica, porque lo que va a hacer es aumentar el tono a nivel de la zona arteriolar y disminuye finalmente la permeabilidad endotelial. Entonces el cortisol no actúa solo para manejar el gasto cardíaco, porque finalmente lo va a estar basado obviamente con las hormonas adrenales, como la noradrenalina y finalmente la adrenalina. Y en resumen, ¿qué hace el cortisol? Es hiperglicemiante, habíamos dicho, porque tiene el efecto hipercatabólico, pero lo hace sobre todo en el músculo periférico, pero es catabólico porque lo que va a hacer es formar, obviamente, nuevos sustratos a partir, obviamente, de los aminoácidos recogidos desde el músculo periférico para que funcione y se forme energía mediante el proceso de la gluconeogénesis. ¿Qué más es hiperpermeante? Y en resumen, ¿para qué tiene todo este sentido? Tiene todo este sentido finalmente para que se dé el proceso de liberación de energía para la defensa. Eso es la gran funcionalidad finalmente del cortisol. Entonces, la otra hormona que vamos a entender, aldosterona. Entonces, una condición de deshidratación que nos va a llevar a un déficit de agua y finalmente un déficit obviamente de sodio y obviamente como una condición de hemorragia. ¿Qué va a hacer? Que va a bajar finalmente el nivel sanguíneo, va a disminuir finalmente la presión arterial. Entonces, el riñón responde obviamente mediante la formación de renina, vemos cómo responde el riñón con la formación de renina, y no nos olvidemos que el angiotensinógeno que se forma en el hígado va a ser transformado por la renina en angiotensina tipo 1. Esta viaja obviamente a nivel del pulmón, imagen 7, la imagen número 9, donde se transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, si bien es cierto, el eje adrenal de formación de cortisol depende de ese eje, el aldosterona no depende obviamente del eje adrenal hipotálamo, hipófisis. El eje adrenal va a depender por parte de la aldosterona, de la concentración de sodio, de la concentración de potasio, y va a depender también de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué pasa con la angiotensina 2? Lo siguiente, se va a la corteza suprarrenal y le da la orden que empiece que va a ser la aldosterona, recordemos que va a empezar a hacer reabsorción de sodio y por lo tanto la reabsorción finalmente de agua. Con una consecuencia, ¿no? Finalmente la excreción, obviamente, de potasio y también, obviamente, hidrogeniones a la orina. ¿Y qué hacemos? Aumentamos entonces el volumen sanguíneo y aumentamos, por lo tanto, la presión arterial, que en un momento estaba finalmente disminuida. Pero no es suficiente, porque recordemos que la aldosterona se controla por la concentración también de potasio. Entonces ahí está la concentración de potasio extracelular elevado, condiciona que se libere obviamente aldosterona. Entonces, ¿quiénes controlan la aldosterona? La concentración de sodio, concentra la concentración finalmente de potasio, la angiotensina 2. Entonces, no es como la formación del cortisol, que exclusivamente depende del eje. Entonces, ¿cómo se condiciona un proceso fisiopatológico en una crisis? Entonces, aquí no nos olvidemos de las funciones que va a hacer finalmente el cortisol, que ya lo hemos denominado anteriormente. Entonces, tenemos aquí zona glomerular, ¿quién va? La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Tenemos deficiencia, ¿cierto? De sodio por mínimo, y tampoco va a haber la resolución portal, por ejemplo, de agua. Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer? Hiponatremia, y obviamente una depresión de volumen. La zona fascicular, otra vez, ¿quién va a ser el representante? El cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol va a tener este mecanismo. También tiene una función mineralocorticoide, pero es mínima o insignificante. Avanzamos. Lo que va a hacer entonces es, ¿qué cosa? Reducir entonces la producción, obviamente, de ácidos grasos libres. La deficiencia de cortisol va a condicionar, recuerda que habíamos dicho que es catabólico en el músculo periférico. Entonces no va a haber formación, obviamente, de aminoácidos como nuevos sustratos para la gluconeogénesis y por lo tanto inducir la formación de energía. Listo, pero ¿qué es lo que hace a nivel capilar? Y eso es la parte importante. A nivel capilar no trabaja solo, a nivel capilar va a trabajar finalmente con las hormonas adrenales para mantener finalmente el proceso de la vasoconstricción. Pero la deficiencia que va a condicionar a una vasodilatación. ¿Y qué hace en el hígado? Dijimos, en el hígado fomenta la formación obviamente de glucosa
Y si no hay, ¿qué va a generar? Hipoglicemia. Listo. Y por la parte inflamatoria, lo que recordemos, que lo que hace es suprimir obviamente la respuesta inflamatoria. Al tener un cortisol bajo, tenemos un incremento de las citocinas inflamatorias. Por lo tanto, este incremento de citocinas inflamatorias va a explicar por qué el paciente viene con fiebre y finalmente viene con fatiga. Una vez más, hablamos de la parte verde que va a explicar la asociación entre el cortisol y finalmente la noradrenalina más la adrenalina para generar el efecto obviamente de vasoconstricción y no se pierda finalmente volumen. Listo. Entonces, una vez entendido eso, hablamos los factores de riesgo. ¿Qué cosa condiciona a que el paciente que ya tiene un factor precipitante, que finalmente va a ser la insuficiencia renal, termine en una crisis o en su máxima expresión de esta insuficiencia? Los factores de riesgo para desarrollar crisis para este estudio realmente han sido los siguientes. La edad más joven en el momento del diagnóstico. Cuanto más joven los pacientes, se han encontrado que tienen mayor preponderancia de desarrollar finalmente una crisis renal. Lo otro, la insuficiencia renal primaria va a ser más preponderante frente a una insuficiencia renal de características secundarias. Lo otro, un diagnóstico específico de una insuficiencia adrenal autoinmune también obviamente va a preponderar para que desarrolle una crisis renal. La hipoplasia suprarrenal y la hiperplasia suprarrenal, o sea, tanto la hipo como la hiper, ¿sí? Y sobre todo de la hiper, la que tiene asociada con pérdida de sal, se ha asociado con un nivel de 0.05, perdón, y lo otro que siempre van a ser importantes, los ingresos hospitalarios recurrentes o múltiples también tienen un factor de riesgo para inducir finalmente o desarrollar crisis adrenal. Pero en resumen de esto que dicen, la hiperplasia con pérdida de sal, la hipoplasia y la enfermedad de Addison son predictores significativos para desarrollar crisis adrenal, con un nivel de significancia con un P menor a 0.1. Y entonces, ¿qué es lo que va a precipitar? Porque ese paciente que ya tiene una condición de una insuficiencia adrenal termina obviamente haciendo su crisis. Y el desencadenante o precipitante más importante son las infecciones. Y en los pacientes pediátricos que nosotros vemos, frecuentemente son las infecciones virales. En los adultos, solo para comparativa, son obviamente infecciones bacterianas. Entonces, estas infecciones van a estar asociadas porque recordemos que se bloquea el sistema de la respuesta inflamatoria, expresan obviamente un nivel alto de citocinas y por lo tanto eso que va a conllevar a que haya fiebre, anorexia, que puede tener vómitos o no puede tener vómitos. Recordemos que estos pacientes son pacientes crónicos que ya tienen una insuficiencia renal, van a tener manejo obviamente con corticoides por vía oral, pero si tienen una infección donde obviamente no va a permitir obviamente el acceso por vía oral, va a reducir o no se va a dar finalmente la dosis correspondiente y finalmente van a hacer su crisis adrenal. Lo otro es importante, la retirada abrupta de la terapia con corticoides, y ahí no importa si es terapia con corticoides inhalados, de forma inadvertida, va a condicionar finalmente un proceso de crisis, un procedimiento quirúrgico o una infección, son cuadros estresantes que van a conllevar finalmente al desencadenante de una crisis renal. Y lo último, el retraso de la administración de dosis de estrés, que lo vamos a ver posteriormente, van a causar finalmente un resultado desfavorable. Entonces, ¿qué cosa precipita la crisis? Las infecciones. Y en los niños, sobre todo las infecciones virales. ¿Qué cosa precipita, obviamente? La retirada de forma brusca de los corticoides, ya sea intramuscular, ya sea endovenoso, ya sea por vía oral, ya sea incluye, obviamente, los corticoides por vía inhalada. De los corticoides cuando el paciente está en un cuadro de estrés, ya sea leve o moderado. Entonces vamos a ver la etiología de la insuficiencia suprarrenal. Si es que está afectado la glándula suprarrenal, se dice que es primaria. Si está afectado, se dice que es central, está afectado obviamente el hipófisis o el hipotálamo. Suficiente con eso. Entonces el defecto puede ser total o puede ser parcial. Entonces, de forma global, la principal causa de insuficiencia, recordemos que estamos hablando de insuficiencia, es la causa secundaria. ¿Y eso qué se debe? A los tratamientos prolongados con corticoides exógenos. Entonces se suprime de forma brusca y el paciente finalmente va a desencadenar, ¿qué cosa? Una insuficiencia suprarrenal. Pero entender que en los 3 primeros años de vida, generalmente en el periodo neonatal, las causas que van a ser la hiperplasia suprarrenal congénita, la hipoplasia suprarrenal congénita y también la hemorragia suprarrenal bilateral. Posteriormente, a los 3 años, 4, 5, 6 años, más frecuentemente está asociada a una condición autoinmune. Esta revisión muestra que la causa más común de insuficiencia adrenal primaria es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y la causa más frecuente de una insuficiencia adrenal secundaria o central
es la supresión iatrogénica de los corticoides. En resumen, causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal es la secundaria, pero obviamente por la supresión iatrogénica de corticoides. Pero si vamos a ver cuál es la causa más importante de la hiperplasia renal primaria, es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y avanzamos, aquí nos mostramos. Entonces, la condición primaria, quiere decir que la causa más importante, ¿cuál era? O más preponderante, la hiperplasia adrenal congénita. Y esto se debe a múltiples deficiencias enzimáticas. Pero lo que queremos que recuerden es esto, o sea, es la deficiencia de la 21-alfa hidroxilasa. Ese es el que va a desencadenar con más frecuencia, entre el 90 y el 95%, hiperplasia adrenal congénita. La 21-alfa hidroxilasa. Listo. Entonces decimos que la condición congénita más frecuentemente. Luego avanzamos, por ejemplo, Ay, tranquilízate, ¿qué tiene? A una condición, por ejemplo, congénita. Por ejemplo, la holoprosencefalia puede ser un desencadenante finalmente para una condición de insuficiencia renal primaria. Si vamos a nivel de la glándula pituitaria, podríamos tener, por ejemplo, la hipoplasia o la aplasia pituitaria, que puede desencadenar finalmente por un cierto grado de mutación. Listo. Entonces, ¿por qué hemos hecho ese hincapié? Porque la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Por qué se debe? Producida por el fallo, el proceso de la esteroidogénesis. Recordemos la diapositiva que habíamos visto al principio, cómo se forman obviamente las hormonas. Entonces, el 90 al 95% presentan deficiencia. ¿De quién? De una enzima que se llama 21-hidroxilasa. Esa enzima está deficiente por culpa de alguien, porque lamentablemente 21A2. El CYP21A1 es inactivo. En cambio, el CYP21A2 es la parte activa. Entonces, la forma clásica de la hiperplasia suprarrenal va a tener dos condiciones. Hay cortisol y aldosterona deficiente. ¿Y esa qué va a conllevar? Insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? El defecto de cortisol lleva insuficiencia suprarrenal. Y el defecto de aldosterona o la deficiencia de aldosterona va a conllevar a una condición pérdida salina. Pero como hay un aumento de hormonas masculinizantes, vamos a tener un efecto de virilización de la recién nacida. Otra vez, para recordar, colesterol, pregnenolona, progesterona y la deficiencia de 21-hidroxilasa no va a permitir que se forme aldosterona y tampoco va a permitir que se forme cortisol. Entonces, el déficit de cortisol conlleva que el cuerpo asumía que no hay OCTH, forma de forma exagerada y va constantemente a estimular. Eso es lo que condiciona finalmente una hiperplasia de la glándula. En el periodo neonatal, realmente es la clínica más severa. Entonces, el déficit de cortisol y aldosterona va a estar asociado, obviamente, que haya un aumento finalmente de andrógenos. Y por lo tanto, una niña va a presentar ¿qué cosa? Órganos virilizantes y finalmente la ambigüedad genital que se expresa finalmente en las niñas. Sin tratamiento, estos pacientes ¿qué van a hacer? Alteración de la maduración, cierre precoz obviamente de la epífisis y obviamente una pseudopubertad finalmente precoz y una talla baja finalmente al final. Entonces vamos a ver aquí, PRADER1, ¿qué quiere decir? PRADER nos va a ayudar para clasificar el grado de virilización. PRADER1 dice genitales externos femeninos. Vemos aquí genitales externos femeninos. PRADER5 quiere decir genitales externos masculinos. Esta niña, si nos damos cuenta, tiene una ambigüedad genital. Y obviamente este es un PRADER5. Y entonces, en este paciente, ¿qué habrá? Una deficiencia de la 21-hidroxilasa. ¿Sí? Deficiencia de la 21. Puede presentar en la infancia tardía, en la adolescencia o en la edad adulta, pero en este caso es menos severa. Entonces, ¿por qué va a estar caracterizado? Por signos de androgenización. Recordemos que hay un aumento exagerado de andrógenos, entonces va a haber una pubarquia. ¿Qué significa la pubarquia prematura? Que hay vellos, la formación de glándulas sudoríparas. Los testículos se mantienen en la etapa que le corresponde del infante, pero hay la formación finalmente de vellos. Entonces se ha dado un proceso de una pubarquia prematura. La velocidad de crecimiento, recordemos que los corticoides disminuyen la velocidad de crecimiento y si hay deficiencia, se acelera la velocidad de crecimiento. Recordemos que quienes evitan la maduración ósea son los corticoides, pero como no hay, aumenta la maduración ósea. ¿Qué más hay? Hay hirsutismo, hay acné severo, producto obviamente de la androgenización, y recordemos que aquí, en una condición, no hay déficit obviamente de aldosterona.
Y entonces, ¿cuándo sospechamos de un paciente con deficiencia de 21-hidroxilasa? Niño con clínica de pérdida de sal, que vamos a ver posteriormente el síndrome de pérdida de sal, en las primeras semanas de vida. ¿Cuándo sospechar de déficit de 21-hidroxilasa? Que es la enzima alterada, obviamente, en una hiperplasia renal primaria. Niñas que vienen virilizadas al nacimiento o que tienen una virilización postnatal, o aquellas niñas que van a tener finalmente una Pubarker. Ya les explicamos que hay el proceso de formación realmente del vello púbico. Pero no hay proceso, por ejemplo, de formación en las niñas, obviamente de glándulas mamarias. Lo otro, niños con inicio de virilización en infancia. Quiere decir, el pene está agrandado, hay vello púbico, pero obviamente los testículos le pertenecen a su edad correspondiente. Entonces, el diagnóstico se hace ¿dónde? En el recién nacido, mediante el programa de detección de cribado neonatal. ¿Qué es lo que se dosa? No se dosa la 21-hidroxilasa. Si bien es cierto, es la deficiencia, se dosa el precursor, o sea, el 17-hidroxiprogesterona, en muestra de sangre capilar al segundo día de vida. Si esto no ha sido específico y quiere ser mucho más específico, dosas el genotipo. ¿Cuál sería? El gen que habíamos dicho, ¿no? El CYP21A2, que es obviamente como prueba de segundo nivel y es la parte activa, porque el CYP21A1 finalmente es la parte inactiva. Solo para recordar, hay una forma clásica y una forma no clásica. La forma clásica se observa en los primeros, obviamente, días de vida, y el que habíamos hablado, el síndrome perdedora de sal. Entonces, si solo fuera virilizante, si solo el síndrome de la hiperplasia fuera virilizante, masculino, aumento de pene, mujer, genitales ambiguos, porque hay un exceso de hormonas androgenizantes. Pero como hablamos del síndrome de sal, aparte de tener masculino, pene grande y femenino, genitales ambiguos, viene obviamente la clínica sal. Quiere decir que el paciente viene con vómitos, viene con diarrea y viene con deshidratación. Todo obviamente por una deficiencia de aldosterona. La forma sintomática, la forma no clásica que se observa en la adolescencia o en la edad adulta, estos pequeños van a tener pubarquia precoz, crecimiento acelerado, edad ósea avanzada y obviamente hirsutismo y en el caso de las niñas una hemorragia uterina anormal. Esto es a modo de resumen. ¿Qué es el síndrome sal? Vómitos, decaimiento, escasa ganancia ponderal porque los niños están deshidratados, habidas obviamente por el agua, sudoración, irritabilidad. Como no hay aldosterona, tienen una condición llamada hiponatremia. Como no hay el intercambio, que va a generar hiperpotasemia, y obviamente el exceso de potasio más los hidrogeniones van a condicionar a una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos niños? Virilización. Niños con hiperpigmentación, porque recordemos que dijimos que va a aumentar la opiomelanocortina, se aumenta el ACTH, se aumenta también obviamente el MCH. Las niñas que van a tener genitales ambiguos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Urgente, hay que pedir obviamente el estado basal hidroelectrolítico para buscar hiponatremia y hipernatremia. Y también buscar, mediante la valoración ácido-base, buscar obviamente acidosis metabólica. ¿Qué es lo que dosamos? Dijimos 17 hidroxiprogesterona. No se dosa la 21 hidroxiprogesterona. Y valoramos finalmente la extracción renina plasmática. Como la aldosterona está abajo, ¿qué es lo que se hace? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a tratar obviamente de equilibrar. Y lo que buscamos es, en una ecografía abdominal, hay que buscar si el útero y el ovario y la vagina le corresponden realmente a una niña. Estas niñas que tienen finalmente genitales ambiguos, realmente tienen un cariotipo femenino, pero se han convertido obviamente en genitales ambiguos debido al exceso de hormonas masculinizantes. ¿Listo? Entonces, las cosas adquiridas, ¿cuáles van a ser? Habíamos dicho, si es una condición primaria, la adrenalitis autoinmune, por ejemplo, la enfermedad de Addison. Pero no es la única causa, y sobre todo, vámonos aquí, las causas infecciosas. ¿Puede ser una causa viral que conlleva a una insuficiencia renal primaria? Sí, citomegalovirus. ¿Puede ser un hongos? ¿Cuál? Histoplasmosis. Podría ser criptococosis. ¿Podría ser una bacteria que nos representa en el Perú? TB. Tuberculosis es un condicionante y siempre pensar en una condición primaria, obviamente de causa infecciosa. Pero nos vamos al otro lado. Vamos a hablar de las causas secundarias. Quiere decir la glándula pituitaria, la hipófisis. Entonces, aquí se debe a que al cierre, al descenso o finalmente al corte abrupto finalmente de corticoides. Entonces, teníamos un paciente que estaba con uso prolongado de corticoides y cuando se hace de forma brusca, se suspende, ya sea el corticoides inhalado, intranasal, oral, rectal, intravenoso, puede obviamente condicionar a una insuficiencia y posteriormente llevarlo a un paciente a una crisis adrenal. ¿Sí? Después de administrado, por ejemplo, dosis altas,
ya sea intramuscular o intradérmica o intraarticular, puede conllevar finalmente a una insuficiencia renal y en consecuencia terminar en una crisis adrenal. Importante, los tumores. El tumor más importante que vamos a recalcar va a ser obviamente un craniofaringioma. Listo. Entonces, resumimos. Insuficiencia renal primaria, dijimos, la hiperplasia adrenal congénita es el más representante y es por deficiencia, no de una, sino de varias enzimas. Pero la más importante, ¿formación de qué? De cortisol. Todas las demás insuficiencias adrenales primarias están afectadas todas las zonas. Entonces, recordemos que puede depender de un proceso patológico. Puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser la tuberculosis, podría ser, como se llama, un hongos con misoplasmosis, o puede ser una hemorragia que esté condicionando a una condición de insuficiencia renal primaria. En resumen, entonces, hay enfermedades genéticas raras donde el proceso ha sido, ¿cuál? Alterado, la estereotogénesis. Muy bien, la insuficiencia renal secundaria, ¿qué dijimos? Que va a ser causada por una deficiencia de secreción ACTH, o sea, el ACTH está disminuido, ¿sí? Y también está disminuido, ¿quién? El cortisol. Entonces, la presentación clínica es similar, pero no hay pérdida de sal, porque la secreción de aldosterona es normal. Recordemos que el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, vigila o controla el cortisol, más no la aldosterona. La aldosterona depende de la concentración de sodio, de potasio y del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Listo. Signos y síntomas que vamos a presentar en nuestros pacientes. Entonces, ¿el paciente con qué viene? Importante, ¿quién nos da energía, quién nos da fuerza? Era realmente fatiga. No, perdón, ¿quién nos da? Era el cortisol. Y si hay deficiencia, ¿con qué va a venir? Con fatiga. Fatiga, pérdida de energía, obviamente reducción de la fuerza. ¿A qué se debe? A la deficiencia de glucocorticoides. El paciente viene con pérdida de peso, con anorexia. ¿A qué se debe? A deficiencia de glucocorticoides. El paciente viene con vómitos, con náuseas, deficiencia de glucocorticoides, como también mineralocorticoides. Si el paciente viene con dolor, con mialgia, ¿a qué se debe? A la deficiencia de cortisol. Recordemos que toda esta función lo hace el cortisol. Pero si el paciente viene con mareos, deficiencia de mineralocorticoides. Si el paciente viene con síndrome, obviamente pierde sal, que hay una avidez por la sal, que solo se expresa en insuficiencia renal primaria, ¿se debe a qué? A la deficiencia de mineralocorticoides. Vamos por otro lado, los signos. Si el paciente viene con hiperpigmentación, ¿será primaria o secundaria? Es primaria porque dijimos que el cuerpo asume que no hay cortisol y empieza a elevar de forma alocada ACTH, por lo tanto también el MCH. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hiperpigmentación, sobre todo por un exceso de la propio-melanocortina. Después, si el paciente te viene con condiciones, por ejemplo, como fiebre, ¿quién controlaba la respuesta inflamatoria? Va a ser, ¿qué cosa? Deficiencia de cortisol. Si hay baja presión, hipotensión, deshidratación, ¿es efecto de quién? De la mineralocorticoide, o sea, de la aldosterona. Y si el paciente tiene, obviamente, esa es una condición rara que estamos revisando, donde hablaba de una pérdida, por ejemplo, del vello axilar o vello púbico, se debe realmente a una deficiencia de la capacidad androgénica. Entonces, con esta diapositiva vamos a terminar nosotros. Decimos síntomas inespecíficos para los dos. Hay fatiga, hay vómitos, náuseas, dolor abdominal, debilidad, dolor de cabeza. Todo eso se debe por la deficiencia de cortisol. Y estos pacientes, recordemos que venían por hipoglicemia, porque el cortisol lo que hace es tampoco va a haber glucosa, por lo tanto expresan hipoglicemia. ¿Con qué viene? Con sudoración, con desorientación, con cambios de humor. Hay síntomas de deficiencia de mineralocorticoides. Si no hay aldosterona, no se absorbe sodio, no se absorbe agua. ¿Con qué van a venir? Deshidratados, con colapso, con hipotensión, con taquicardia, con pérdida de peso, incluso con mareos. Y sobre todo tienen una ansiedad finalmente por la sal. Importante las características de la concentración elevada de la ACTH. Primarias, o sea, hay una hiperpigmentación, ya sea de la zona de las mucosas, del lecho unguial, en palmas, incluso también compromete las cicatrices. Entonces, pero recordemos que esta es la clínica, y el paciente cuando pedimos laboratorio, ¿qué va a venir? Hiponatremia, hiperpotasemia, hipercoremia, acidosis metabólica e hipoglicemia, porque tenemos obviamente un cortisol realmente disminuido. Esta, la condición primaria que dijimos, la insuficiencia por avidez por la sal y con hipercalemia.
viene obviamente calcificaciones renales. El secundario no tiene obviamente el síndrome peor-de-sal, viene con signos obviamente que comprometen la deficiencia de la pituitaria, porque puede ser un tumor que esté comprometiendo tanto la glándula pituitaria o la hipófisis, entonces van a tener obviamente clínica basada a qué parte obviamente está comprometiendo o está afectando. Pero ambos van a tener toda esta expresión. Síntomas intestinales, vienen con dolor, vienen con diarrea, hacen hiponatremia, hacen hipoglicemia, hacen anorexia. Toda esta clínica frecuentemente se debe a la deficiencia finalmente de cortisol, más no a la deficiencia de aldosterona. Esa es la gráfica que muestra un recién nacido de 10 días. Tenía unas zonas de hiperpigmentación en las zonas del pezón y también obviamente localizadas en la parte de la axila. ¿En qué sospecharíamos en este paciente? En una hiperplasia suprarrenal, obviamente congénita, ¿no? Con pérdida de sal. ¿Y cuál era la deficiencia? La deficiencia de la 21-hidroxilasa. En un adolescente hay zonas de hiperpigmentación, enfermedad de Addison, que era una condición inmune, ¿sí? De causa obviamente adquirida, que condiciona una insuficiencia renal primaria. ¿Listo? Vemos las gráficas, y pasamos, y con esto terminamos, porque hemos hablado de la clínica de la insuficiencia adrenal, pero el tema es crisis adrenal. Entonces es la manifestación grave, es la manifestación severa. El paciente ya no viene con fatiga, el paciente viene con una fatiga o una debilidad generalizada. ¿Cómo va a llegar a la emergencia? El paciente puede llegar con un síncope, el paciente puede llegar con un dolor abdominal severo, con náuseas, con vómitos, que van a condicionar finalmente que venga con condiciones de deshidratación. ¿Paciente con qué viene? Con hipotensión. Estamos hablando de la máxima expresión de la insuficiencia renal. Entonces viene con hipotensión. Viene obviamente con un dolor abdominal que puede asumirse o similar o minimizar como si fuera un abdomen agudo. Puede venir con qué? Con compromiso obviamente de la conciencia, con delirio. Ambos van a conllevar la misma condición obviamente. Si bien es cierto la insuficiencia encontrar finalmente en el paciente con crisis adrenal, hacen una hiponatremia severa, hipercalemia severa, una hipoglicemia realmente severa y finalmente una hipercalemia severa. Entonces, en resumen, esta es la expresión máxima de la insuficiencia adrenal. Listo, doy paso a mi colega. Bueno, una vez explicado ya los signos y síntomas, vamos a pasar a la parte bioquímica que se va a correlacionar mucho con la fisiopatología. Como ya mencionó, la aldosterona tiene un nivel de importancia muy importante sobre el sodio y sobre el potasio. Va a haber una hiponatremia en déficit de esta hormona y una hipercalemia. Entonces también vamos a tener efectos con las hormonas mineralocorticoides, como también hiponatremia e hipercalemia y, importantemente, también acidosis metabólica. Lo mencionó hace un momento por el aumento de los hidrogeniones, el aumento del potasio y la disminución del sodio. Entonces, explicado esto y complementado con los signos y síntomas, vamos a ver cómo se hace un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal en sí se va a dar por el nivel de cortisol y el nivel de ACTH que vamos a tener en los pacientes. Por ejemplo, en un paciente con un nivel de cortisol por debajo de lo normal, que vamos a explicar ya cuánto es los valores normales medibles, vamos a tener dos tipos, la insuficiencia adrenal primaria y la insuficiencia adrenal central, que puede ser secundaria o terciaria según algunas bibliografías. En este caso, si encontramos un cortisol por debajo de lo normal, pero en una CTH elevada, vamos a clasificarla como una insuficiencia adrenal primaria. Y si encontramos el cortisol por debajo de lo normal y una CTH muy baja o normal, vamos a tener que es una insuficiencia adrenal secundaria. Eso solo es a manera de recordar renal, solo va a ser un condicionante para los pacientes que lleven una crisis suprarrenal. Entonces, las determinaciones hormonales basales vamos a tener medición de cortisol, medición de ACTH, medición de aldosterona. El cortisol plasmático, van a haber diferentes bibliografías que mencionen los valores de 5 y 20, de 9 y 25. Hemos tomado esta bibliografía muy didáctica de entre 9 y 25 más o menos. Se debe medir entre las 8 y las 9 horas porque es el ciclo circadiano y una secreción pulsátil la que condiciona a esta hormona. En nivel de menos de 3 se considera como un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si estás en un estado basal, pero si estás en un estado de estrés, debería subir el cortisol
a más de 20. Por eso, si que tenemos menos de 5, estamos considerando ya que estamos en una insuficiencia suprarrenal. El ACTH plasmático va a ser diferencial en cuanto a los valores. Si encontramos menos de 16, vamos a decir que estamos entre una insuficiencia suprarrenal central. Puede ser secundaria o terciaria. Si estamos en más de 100, nos va a catalogar como una insuficiencia primaria. La aldosterona plasmática va a estar disminuida sobre todo en insuficiencia suprarrenal primaria y ocasionará el aumento de la actividad del controlador que tiene. Como sabemos y como explicó, la aldosterona tiene otro control, es el SARA. En cambio, el cortisol tiene el control del. ¿Podemos hacer test de estimulación? Sí, tenemos test de estimulación hormonal. Cuando hay dudas diagnósticas también, se administra 250 microgramos de CTH sintética de forma endovenosa o intramuscular en mayores de 2 años este valor, pero podemos administrar la mitad, es decir, 125 microgramos en lactantes. Y vamos a obtener diferentes resultados. La medición de cortisol al inicio, a los 30, a los 60 minutos, va a ser normal si es que responde, porque si va a tener un valor de 18 a 20 microgramos, vamos a tener un paciente con unos valores normales y que van a estar, van a negar la insuficiencia suprarrenal. Bueno, los diagnósticos, si tenemos un cortisol menos de 3, tenemos que, en situaciones basales, o menos de 5 en situaciones de estrés, vamos a tener que dosar su precursor, el predecesor, perdón. Dice que si dosamos ACTH y nos encuentra más de 100, vamos a tener primaria, menos de 16 secundaria, y si es normal, no es concluyente, tenemos que pasar al segundo eslabón, donde vamos a tener el test con dosis de ACTH. Si encontramos menos de 18, vamos a tener que, estamos frente a un cuadro de una posible insuficiencia. Y sin embargo, también tenemos el test de hipoglicemia insulínica. Estos dos tests se han considerado como gol estándar en la evaluación de integridad del eje. Esa es insuficiencia suprarrenal. Es un tema un poco amplio, es el tema que vamos a tratar ahora más importante, sobre todo es crisis suprarrenal. Vamos a tener una relación clínica, bioquímica y de desencadenantes, porque un diagnóstico preciso de crisis suprarrenal no lo mencionan, solo mencionan cómo diagnosticar una insuficiencia suprarrenal. La aproximación diagnóstica que vamos a tener va a ser en dos cuadros. El primer cuadro, la representación va a ser, si es que tenemos algún desencadenante, como los que vemos, tenemos fiebre, enfermedades con vómitos, diarreas prolongadas, enfermedades que requieren tratamiento con antibióticos, anestesia, procedimientos quirúrgicos o traumas agudos, desencadenan o debutan y hacen que el paciente desarrolle una clínica aguda de crisis corroborada con una bioquímica de hiponatremia, hipercalemia o hipoglicemia, vamos a tener que estamos frente a un posible cuadro de crisis suprarrenal. Sin embargo, manifestaciones clínicas crónicas, por ejemplo, la pigmentación de la piel, o ya tiene un diagnóstico de insuficiencia renal y frente a un desencadenante va a desarrollar la clínica aguda, casi no va a ser necesario la utilización de bioquímica porque ya va a estar muy orientado a que sea una crisis suprarrenal. Corroborado con la bioquímica tendremos un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, el manejo de la insuficiencia suprarrenal, una vez diagnosticada, va a estar basado, bueno, nos hemos centrado en esta guía de práctica clínica sobre la insuficiencia suprarrenal. Mencionan que la hidrocortisona debe ser dividida en 3 o 4 dosis. La dosis inicial diaria de 8 miligramos metro cuadrado. Depende de la biografía, hasta 12 miligramos metro cuadrado vamos a tener. En niños con insuficiencia renal vamos a tener que evitar los glucocorticoides de acción prolongada, como la prednisolona y la dexametasona. Más adelante vamos a ver por qué. Sugerimos monitorizar siempre el reemplazo de glucocorticoides mediante la evaluación clínica que va a incluir cuánto crece el niño, cuánto aumenta de peso, la presión arterial y los niveles de energía. Los niños con insuficiencia suprarrenal y deficiencia de aldosterona confirmada, sobre todo en la primaria, se recomienda el tratamiento con fluorocortisona, ¿no? 100 microgramos día. Para los bebés recomiendan un suplemento de cloruro de sodio, específicamente recomiendan el hipersodio en el periodo neonatal hasta el año de edad. La fluorocortisona que dan en insuficiencia suprarrenal va a estar en los primeros meses de vida
de 0,1 a 0,2 miligramos día, divididas 1 o 2 veces por día. En lactantes mayores y niños va a llegar hasta 0,1 miligramos día, igual, dividido hasta 2 veces al día. Y el hipersodio que dan como suplemento va a ser en los primeros meses de vida, es de 2 a 4 mil equivalentes kilo día y puede tomarse varias veces al día. Y la calidad de evidencia que mencionan estas guías son parte de una guía de práctica clínica. Como sabemos, es un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia científica, bien sustentada, que orientan al profesional de salud para diagnosticar, tratar, hasta prevenir diferentes patologías. No olvidemos que una guía de práctica clínica lo que menciona son recomendaciones, ¿no? Y la recomendación que vemos en esta guía, tenemos la mayoría recomendaciones débiles y solo una fuerte con la fluorocortisona sobre insuficiencia suprarrenal. Pero el tema que vamos a tener es el manejo de la crisis suprarrenal. ¿Qué pasa cuando un paciente ya tú te orientas que es un diagnóstico de crisis suprarrenal en el triaje, es decir, en el tópico, en este contexto? Vamos a obtener siempre el ABC que tenemos siempre, administrar hidrocortisona endovenosa o intramuscular, según sea el caso, y iniciar fluidos de 1,5 a 2 veces el volumen de mantenimiento. Una vez hospitalizado ya la hidrocortisona, vamos a tener que se va a dividir cada 6 horas. La división de la dosis de día la dividimos en cada 6 horas una vez iniciado el bolo. Los corticoides empleados frecuentemente y los más aceptados. El cortisol, representado por la hidrocortisona, como observamos, vemos que tiene un efecto antiinflamatorio, con un valor de 1, comparado con el efecto de la dexametasona, que no tiene un efecto mineralocorticoide, comparado con la prednisona, que tiene un efecto mineralocorticoide de la cuarta parte de hidrocortisona. Y lo mismo con la metilprednisolona, que tiene 0,4. ¿Esto qué nos orienta? De que podemos usar en primera instancia hidrocortisona, sí. Dexametasona no está recomendado a pesar de que muchas veces se usa, ¿no? ¿Qué tenemos? Un paciente con crisis suprarrenal, tenemos que administrar la dosis estándar, que es 100 miligramos por metro cuadrado por vía endovenosa. Arrancamos con esa dosis y los bolos de cloruro de sodio al 9 por 1000, 20 mililitros por kilo endovenoso, que se puede dar hasta 60 mililitros por kilo en una hora. Es decir, puedes repetir hasta 3 bolos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque tu paciente viene hipotenso, viene chocado muchas veces y viene con déficit de electrolitos. Sin embargo, en la emergencia no siempre se va a tener un peso o una talla. Entonces, para eso hay un manejo mucho más simplificado de acuerdo a la edad. Entonces, si no tenemos peso, no tenemos una talla, lo simplifican. Según esta revisión, de 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos de acuerdo a la edad. De 0 a 3, de 3 a 12 y mayores de 12 años en la vía de administración endovenosa o intramuscular, también de acuerdo a la situación, porque a veces no se puede canalizar un paciente y lo pueden dar intramuscular. Entonces, eso es muy importante resaltar porque de manera aproximada podemos tratar y salvar la vida de un paciente. Una vez que desarrollamos el tópico, después del tópico vamos a pasar a los bolos. Lo puedes dejar en mantenimiento, entre comillas, cada 6 horas, la dosis de 100 lo divides en dosis de 25, pero hay otras bibliografías que te hablan de 50 por metro cuadrado, entonces lo puedes dejar en 12,5 cada 6 horas. Acompañar ya, el bolo lo acabaste, ahora tú vas a tener que colocar solución salina isotónica con infusión de destroza, ¿no? Como mantenimiento durante las 24 o 48 horas posterior a que el paciente la has estabilizado. El glucocorticoide va a disminuirse gradualmente durante 2 a 3 días, si el paciente es clínicamente estable, hasta la dosis de mantenimiento de glucocorticoides orales. O sea, más o menos te da una orientación esto. El reemplazo de fluorocortisona va que la causa es primaria y cuando pueden recibir la ingesta oral. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, el eje está controlado solo al cortisol, cuando tienes una causa primaria no solo va a agarrar la capa fasciculada, o sea,
Es ilógico, va a agarrar las otras capas, hasta puede agarrar la capa de la médula. Entonces, va a alterarse también hormonas como aldosterona y hormonas como las catecolaminas. Y esto es una recomendación de esta guía, donde menciona que también la dosis puede ser 50-100, pero, ojo, acá te dice que el paciente, el familiar o el mismo personal que recoge al paciente puede administrar esta dosis así de manera inmediata, de forma salvadora. La metilprednisolona es una segunda opción, la dosis la menciono, 10-25, útil, pero tiene menos actividad. En casos de emergencia, muy útil. Dexametasona, de 1.5 a 2 miligramos, es lo que habitualmente se daba antes por desconocimiento. Sin embargo, no es adecuado porque no tiene efecto mineralocorticoide como vimos. Ya, nos hemos basado el tratamiento en esta guía. La guía menciona dar tratamiento en pacientes con estrés. Por ejemplo, en pacientes que tienen un factor estresante como una fiebre, recomiendan, si tiene una insuficiencia suprarrenal, y hace una temperatura más de 38, dóblale la dosis que está recibiendo habitualmente. Como sabemos, estaba con 8 miligramos en insuficiencia, pero le puedes doblar a 16 si tiene solamente fiebre, o triplicarle si pasa de 39 grados. Va a ser muy útil también en pacientes que no toleran la vía oral. Por ejemplo, en niños podemos darle hidrocortisona, 50 miligramos por metro cuadrado, de manera subcutánea o intramuscular, ¿no? En casa es fácilmente aplicable comparado con una vía endovenosa, ¿no? Y lo dividen de acuerdo a la edad, ¿no? 25, 50 y 100, como ya mencioné. En cambio, en la crisis adrenal mencionan lo mismo, dar los bolos, dar la hidrocortisona de 50 a 100, y para la hipoglicemia menciona 0.1 gramo por kilogramo de destroza, pero a manera de comprensibilidad podemos dar 100%, ¿no? Eso es lo que podemos manejar, en vez de 0.5 gramos por kilogramo. Alternativamente, podemos manejar 5 a 10 mililitros por kilo de destroza al 10%. Y monitorizar sobre todo los problemas cardíacos que pueden ocurrir. Entonces tenemos principalmente hipoglicemia, manejo con cortisol y manejo de la hidratación. En este artículo también mencionan lo mismo, pero ya te especifican, ¿no? Si das a 50, divídelo en 12.5, el volumen de la hidrocortisona de mantenimiento, pero si das a 100, divídelo en 25. Igual los fluidos también te especifican cómo dar y cuánto de fluido endovenoso dar, hasta qué límite puedes llegar. Y la fludrocortisona lo puedes dar solo en pacientes que ya tú, al retirar la dosis de manera paulatina, y llegas a una dosis de 50 miligramos que le das cada 24 horas y tolera la vía oral, le puedes dar su fludrocortisona siempre y cuando estos pacientes tengan una insuficiencia suprarrenal primaria de base. En otras no funciona. Y esto igual también es un cuadro que mencionan los grados de estrés de acuerdo de acuerdo y correspondientemente si es un estrés menor, si es un estrés moderado, si es un estrés mayor. Entonces damos 25, 50 y 100. No hay tanta magia acá. Y estos artículos mencionados son revisiones de los clínicos aleatorios. Mencionan en diferentes estudios, para llegar a la condición de que la hidrocortisona es un potente corticoide que ayuda en las crisis suprarrenales, mencionan en este estudio de la posología de hidrocortisona, en el primer estudio, dicen que han reducido en el grupo de glucocorticoides la mortalidad de 28 días. ¿Qué quiere decir? La mortalidad de los 28 días fue menor en el en el tercer estudio. Mencionan que la mortalidad a los 90 días, pero de todas las causas, mencionan, fue menor en el grupo de corticoides. Son ensayos clínicos aleatorios que tienen buen peso en evidencia científica. Y en el otro mencionan el tiempo que revierte el shock. Los glucocorticoides obtuvieron un menor tiempo de reversión de shock en los pacientes que lo usan. Igual en la ventilación mecánica, como lo mencionan acá, ¿no? Tuvieron un menor tiempo de estancia también. La prevención que mencionan
es, primero, ajustar la dosis de glucocorticoides, según la gravedad de la enfermedad o la magnitud del factor estresante. Tiene una recomendación débil, pero de baja calidad de evidencia. Educar al paciente, sí, educar al paciente para que él se haga una autoadministración parenteral. Puede ser intramuscular o subcutánea, como ya mencionamos. Los pacientes deben tener una tarjeta de emergencia como un señalizador para que éste tenga escrito la dosificación que deben darle. Y los pacientes deben estar equipados con un kit de inyecciones de glucocorticoides. Entonces, estas recomendaciones mencionan que pueden evitar hacer llegar al paciente una emergencia y reciba una dosis endovenosa de hidrocortisona, sí. Es muy útil, pero según la evidencia, mencionan de que no se ha podido consolidar todas estas medidas, así que los resultados no son tan favorables en cuanto a la educación del paciente. Esta es la tarjeta que mencionan, la tarjeta que tiene el nombre del paciente y la dosificación, ¿no? La dosificación de la hidrocortisona que tienen que dar. La provisión de dispositivos también es una medida preventiva, y acá también mencionan la dosificación al doble de la temperatura o al triple de temperatura. A los pacientes familiares se les debe enseñar también la forma de proporcionar viales, agujas y jeringas, ¿no? Si bien es cierto, la endovenosa es más difícil, la intramuscular es plausible, la subcutánea pueden hacerlo en casa, pero la transrectal también es otra opción. Es un supositorio transrectal que no conocemos acá en el Perú y se le puede administrar, ¿no? Esta es la tarjeta que también es a manera preventiva, donde se le escribe al paciente los datos y que lo lleva consigo y lo toma de acuerdo a la hora que está indicada. Por ejemplo, tantos miligramos a tal hora, si es un paciente con dosis de mantenimiento, está en verde. Pero si es un paciente que va a requerir dosis de estrés, también se le escribe, e igual en crisis suprarrenales también se le escribe ya las dosis simplificadas, 25, 50, 100 miligramos. Igual tiene el mismo valor en las cuestiones quirúrgicas. ¿Ha ayudado este estudio? Sí, ha ayudado mucho para evitar episodios de crisis suprarrenales en pacientes con insuficiencia suprarrenal. El monitoreo, dice que el monitoreo debe ser en los niños por un endocrinólogo una vez al año, y en los lactantes debe ser más o menos cada 3 o 4 meses. Sugerimos que los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria deben ser evaluados anualmente para detectar signos y síntomas de un reemplazo excesivo o de repente insuficiencia, porque el peso muchas veces varía y los controles son muy alejados, y la educación siempre está recomendada por esta guía, ¿no? Asesoramiento genético, porque las insuficiencias suprarrenales van con otras patologías asociadas, sobre todo a enfermedades autoinmunes también, y evaluar a los pacientes anualmente o periódicamente, ¿no? Según la recomendación del país en el que se esté, en el contexto que esté el paciente. Bueno, eso es todo lo que queríamos decirle y muchas gracias.